Buenos días. Desde la sala, hoy voy a leer para ustedes un prólogo. No sé si ya lo leí antes, pero voy a insistir porque es interesante sobre el Martín Fierro. Acá hay una parte de unos fascículos sobre el Martín Fierro. Atrás tengo la música. Lo que voy a leer pertenece a este libro en el cual Martín Fierro hace análisis, Jorge Luis Borges hace análisis del libro Martín Fierro. Para introducirnos voy a leer el prólogo que el mismo autor Borges hace sobre este tema. Y dice así: hace 40 o 50 años, los muchachos leían el Martín Fierro como ahora leen a Van Dyck o a Emilio Salgari. A veces clandestina y siempre furtiva, esa lectura era un placer y no el cumplimiento de una obligación cultural. Ahora, el Martín Fierro es un libro clásico y para mucha gente ese calificativo se oye como larguísimo y aburrido. Por su mero volumen, las ediciones eruditas contribuyen a la difusión de ese error. La indudable extensión del Doctor Tiscornia ha sido atribuida al poeta comentado por él. Lo cierto es que el Martín Fierro abarca unas 80 páginas y podemos empezarlo y concluirlo sin exceso de velocidad en un solo día. Es en cuanto a su vocabulario, ya veremos que es menos regional que el de Estanislao del Campo o de Lucis. No faltan ediciones cuidadas. ¿Acaso la mejor sea la de Santiago M. Lugones? Buenos Aires, 1926, cuyas notas lacónicas, obra de un hombre que conoce nuestra campaña, son utilísimas para la inteligencia del texto. Más conocida es la de Eleuterio Tiscornia, publicada en 1925. Las palabras necesarias sobre este libro han sido dichas por Ezequiel Martínez Estrada. Muerte y transfiguración de Martín Fierro. 219. Digna de la fama que tiene es la edición crítica de Carlos Alberto Leumann, Buenos Aires, 1947. Promover la lectura del Martín Fierro es el objeto principal de este breve trabajo, pero nuestro libro es elemental. Para proseguir el estudio del Martín Fierro son indispensables El Payador, 1916, de Leopoldo Lugones, y Muerte y transfiguración del Martín Fierro, 1948, de Ezequiel Martínez Estrada. El primero destaca los elementos elegíacos y épicos de la obra. El segundo, lo trágico de su mundo y aún lo demoníaco. Irreverentes y de muy amena lectura son los folletos lenguaraces, y de muy amena lectura son los folletos lenguaraces Córdoba 1939-1945 de Vicente Rossi. Una de las tesis de Rossi es que el Martín Fierro es más orillero que gaucho. De útil manejo
también el vocabulario y frases del Martín Fierro, Buenos Aires, 1900, de Francisco y Castro. Si bien el autor muchas veces busca el sentido de la locución oscura en el contexto del poema y no alega otras autoridades, así de la palabra pongo dice que significa bochinche, pelotera, desorden, enredo, confusión, y nos remite al canto 11º en el que se lee: mas metió el diablo la cola y todo se volvió pongo. En los lugares que permiten dos interpretaciones, el señor Castro suele optar por las dos. Aclara que un consuelo es algún peso en el tirador y una china que lo amara. Para el tipo genérico del paisano puede consultarse El Gaucho, Buenos Aires, 1945, de Emilio A. Coini. Para el origen de su nombre, el capítulo 30, Etimología del Gaucho, del libro El Castellano en la Argentina, La Plata, 1928, de Arturo Costa Álvarez. A continuación del prólogo específicamente, habla de la poesía gauchesca. La poesía gauchesca es uno de los acontecimientos más singulares que la historia de la literatura registra. No se trata, como su nombre puede sugerir, de una poesía hecha por gauchos, personas educadas, señores de Buenos Aires o de Montevideo, la compusieron. A pesar de este origen culto, la poesía gauchesca es, ya lo veremos, genuinamente popular. Y este paradójico mérito no es el menor de los que descubriremos en ella. Quienes han estudiado las causas de la poesía gauchesca se han limitado generalmente a una: la vida pastoril, que hasta el siglo XX fue típica de las pampas y de las cuchillas. Esta causa, apta sin duda para la digresión pintoresca, es insuficiente. La vida pastoril ha sido típica de muchas regiones de América, desde Montana y Oregón hasta Chile. Pero estos territorios, hasta ahora, se han abstenido enérgicamente de redactar el gaucho Martín Fierro. No bastan, pues, el duro pastor y el desierto. Algunos historiadores de nuestra literatura, Ricardo Rojas es el ejemplo más evidente, quieren derivar la poesía gauchesca de la poesía de los payadores o improvisadores profesionales de la campaña. La circunstancia de que el mero octosílabo y las formas estróficas, sextina, décima, copla, de la poesía gauchesca coincidan con las de la poesía payadoresca, parece justificar esta genealogía. Hay, sin embargo, una diferencia fundamental. Los payadores de la campaña no versificaron jamás en un lenguaje deliberadamente plebeyo y con imagen derivada de los trabajos rurales. El ejercicio del arte para el pueblo en asunto serio y hasta solemne. La segunda parte del Martín Fierro nos ofrece a este respecto un no señalado testimonio
El poema entero está escrito en lenguaje rústico o que estudiosamente quiere ser rústico. En los últimos cantos, el autor nos presenta una payada en una pulpería y los dos payadores olvidan el pobre mundo pastoril en que viven y abordan con inocencia o temeridad grandes temas abstractos: el tiempo, la eternidad, el canto de la noche, el canto del mar, el peso y la medida. Es como si el mayor de los poetas gauchescos hubiera querido mostrarnos la diferencia que separa su trabajo deliberado de las irresponsables improvisaciones de los payadores. Cabe suponer que dos hechos fueron necesarios para la formación de la poesía gauchesca. Uno, el estilo vital de los gauchos. Otro, la existencia de hombres de la ciudad que se compenetraron con él y cuyo lenguaje habitual no era demasiado distinto. Si hubiera existido el dialecto gauchesco, que algunos filólogos, por lo general españoles, han estudiado o inventado, la poesía de Hernández sería un pastiche artificial y no la cosa auténtica que sabemos. La poesía gauchesca, desde Bartolomé Hidalgo hasta José Hernández, se funda en una convención que casi no lo es, a fuerza de ser espontánea. Presupone un cantor gaucho, un cantor que, a diferencia de los payadores genuinos, maneja deliberadamente el lenguaje oral de los gauchos y aprovecha los rasgos diferenciales de ese lenguaje, opuestos al urbano. Haber descubierto esta convención es el mérito capital de Bartolomé Hidalgo, el mérito que vivirá más que las estrofas redactadas por él y que hizo posible la obra ulterior de Ascasubi, de Estanislao del Campo y de Hernández. Podemos agregar una circunstancia de orden histórico. Las guerras que unieron o desgarraron estas regiones. En la guerra de la independencia, en la guerra con el Brasil, en las guerras civiles, hombres de la ciudad convivieron con hombres de la campaña, se identificaron con ellos y pudieron concebir y ejecutar sin falsificación la admirable poesía gauchesca. El iniciador fue el montevideano Bartolomé Hidalgo. La circunstancia de que en 1810 fue barbero ha fomentado en los historiadores el pedantesco placer que dan los sinónimos. Lugones, que lo censura, estampa la voz, zapabarbas. Rojas, que lo pondera, no se resigna a prescindir de zapista. Lo hace de una plumada payador para ilustrar así su doctrina de que la poesía gauchesca procede de la poesía popular. Además, sin embargo, que las primeras composiciones de Hidalgo fueron sonetos y odas en decasílabas. Inútil recordar que estos géneros son inaccesibles al pueblo, para el cual no hay otro metro perceptible que el octosílabo, y todo lo demás es prosa. Investigadores hechos en Montevideo, véase la revista número 312, han establecido que Hidalgo se inició escribiendo melólogos, extraña palabra que significa
una acción escénica, por lo general para un solo personaje, con un comentario sinfónico que ya teje el fondo sonoro de la voz del actor. Ya se alterna con la palabra para subrayar su expresividad o anticipar el sentimiento que va a declamar de inmediato. El melólogo se llamó a sí mismo unipersonal. Comprendemos ahora que la razón del final de ese género, elaborado en España y sin duda trivial y abrumador, fue sugerir a Hidalgo la poesía gauchesca. Es sabido que sus primeras composiciones fueron los diálogos patrióticos con los dos gauchos, el capataz Gesindo Chano y Ramón Contreras. Recuerdan sucesos de la patria. En ellos Bartolomé Hidalgo descubre la entonación del gaucho. En mi corta experiencia de narrador, he comprobado que saber cómo habla un personaje es saber quién es, que descubrir una entonación, una voz, una sintaxis peculiar, es haber descubierto un destino. No repetiré líneas de Hidalgo. Inevitablemente cometeríamos el anacronismo de condenarlas, usando como canon las de sus continuadores famosos. Básteme recordar que en las estrofas ajenas que citaré estará de algún modo la voz de Hidalgo, inmortal, secreta y modesta. Hidalgo fue soldado y se batió en las guerras que cantaron sus gauchos. En épocas de pobreza vendía personalmente por las calles sus diálogos patrióticos, impresos en hojas de colores. Hacia 1823 falleció oscuramente de una enfermedad pulmonar en el pueblo de Morón. Su vida y su obra han sido estudiados por Martiniano Leguizamón y por Mario Falsao Spalter, el poeta oriental Bartolomé Hidalgo, Montevideo, 1918. Bartolomé Hidalgo pertenece a la historia de la literatura, Ascasubi a la literatura y aún a la poesía. En El Payador, Luganes sacrifica a los dos, a la mayor gloria del Martín Fierro. Este sacrificio deriva de la costumbre de considerar a todos los poetas gauchescos como simples precursores de Hernández. Esta tradición comporta un error. Ascasubi no prefigura el Martín Fierro, ya que su obra es radicalmente distinta y busca otros fines. El Martín Fierro es triste, los versos de Ascasubi son felices y valerosos y tienen un carácter visual del todo ajeno a la manera de Hernández. Lugones ha negado a Ascasubi toda virtud y ello resulta paradójico porque Lugones, poeta visual y decorativo, tiene afinidad con Ascasubi, coraje florido, gusto de los colores límpidos y de los objetos precisos, definen a este. Así, en el principio de Santos Vega, el cual iba pelo a pelo en un potrillo bragao, flete lindo como un dao, que apenas pisaba el suelo, de liviano y delgado.
Akasubi. El iluminativo también comparar la incolora noticia de los malones que hay en el Martín Fierro con la inmediata y escénica presentación de Akasubi, Hernández destaca el horror de Fierro ante la invasión y la depredación. Akasubi, en Santos Vega 13, nos pone ante los ojos las leguas de indios que se vienen encima. Así. Pero al invadir la indiada se siente porque a la fija del campo la sabandija huye delante asustada y envueltos en la mangueada vienen perros y marrones, zorros, avestruces, leones, gamas, liebres y venados, y cruzan atribulados por entre las poblaciones. Entonces los ovejeros, coleando bravos, torean y también revolotean gritando los terus terus, pero eso sí, los primeros que anuncian la novedad, con toda seguridad cuando los pampas avanzan, son los chajales que lanzan volando, chajá, chajá. Y atrás de esta madriguera que los salvajes espantan, campo afuera se levantan como nubes polvareda, preñadas todas enteras de pampa desmelonado, que al trote largo apurado sobre los otros tendidos, cargan pegando alarido y en medio una luna formado. Y en media luna formado. En cambio, bueno, es extenso. Dejo hoy en la página 14. Prometo volver a continuar esta parte. Les agradezco la atención y espero que les haya sido de utilidad la lectura para ir conociendo mejor a nuestro Martín Fierro. Hasta la próxima, desde la sala.